El núcleo se ha venido constituyendo como un patrimonio universitario de todos los trujillanos desde 1972, en que estudiantes y pueblo logró que la universidad le diese el núcleo que inicialmente se llama Núcleo Universitario de Trujillo y luego adquiere el magnífico nombre de Rafael Rangel, y se llena esta universidad de una memoria extraordinaria que permite identificarnos con lo mejor de la región y con la transformación del país, como lo reza la propia ley de universidades, que es una comunidad universitaria con espíritu común para intervenir y aportar desde todo punto de vista en el desarrollo de los pueblos. En la historia de este núcleo, Rafael Rangel, no se había visto que unas autoridades, un consejo universitario designase a dedo a un vicerrector, quitándole el derecho a miles de universitarios de elegir estas autoridades en el caso del núcleo, como lo dice la Ley de Universidades en su artículo 52, la Asamblea de Núcleo es el organismo que elige al vicerrector o vicerrectora. La Asamblea de Núcleo aparece como significado de luchas donde se participa en el cogobierno estudiantil a través de profesores, desde asistentes a profesores honorarios, 5 representantes de egresados y el 25% de estudiantes en torno a la representación profesoral. Por cierto, esta ley de universidad de 1970 que violan de manera extraordinaria y terrible las autoridades de la Universidad de los Andes, esta ley es una reforma de la ley de 1958, catalogada como la ley más autonomista en la historia venezolana. Aquí en esta ley se desarrolla el sentido de la autonomía en varios niveles, entre otras cosas, la autonomía académica, administrativa y organizativa. Si damos un viaje en el tiempo, más acá, en 1999, en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se consagra como derecho constitucional la autonomía universitaria, y la universidad tiene la facultad de erigir sus propias normas, es decir, de construir su propio gobierno. La comunidad tiene esos derechos. Estos derechos están siendo arrebatados de manera arbitraria por un rector que irónicamente ahora nos acusa de peregrinos y trata de justificar lo injustificable. Yo he dicho que Mario Bonucci, así como es mal abogado, ha sido mal rector, porque es el rector que interviene al núcleo universitario y le impone un vicerrector. Esta intervención hace parangón con la intervención que hacía el gobierno para imponer desde un estatuto de instrucción pública por allá en 1883, para imponer a las autoridades, para imponer a los profesores y para quitarle a los profesores la capacidad de la libre cátedra. Es decir, nosotros los profesores tenemos libertad para hacer nuestros programas y dictar nuestros programas. En este aspecto, desde adentro mismo de la universidad, desde la autoridad universitaria, se está violando la autonomía. Bonucci no tiene ninguna moral en absoluto para acusarnos a nosotros de ser violadores de la autonomía. La autonomía, y esto es, repito, parangón en la historia universitaria, se está violando desde dentro. Cuando vía designación a dedo impone a un vicerrector que, independientemente de quién sea,
sea capaz o no para estar allí, esa imposición arrebata no solamente derechos legales, estatutarios, sino derechos constitucionales. Desde 1979, en el núcleo universitario, se tiene la potestad para elegir al vicerrector. Y se nombraba una terna en la asamblea de núcleo, que es esta reunión democrática de profesores, estudiantes y egresados, elegía a un vicerrector a través de una terna propuesta. Desde 1990 los vicerrectores adquieren la capacidad de voto ante el Consejo Universitario. Si nosotros revisamos la conformación o la historia estatutaria del núcleo, ya a partir de allí, puesto que lo indica la ley de universidades, la asamblea del núcleo adquiere estas atribuciones. Primero, elegir al vicerrector. Segundo, escuchar y aprobar el informe anual del vicerrector y otras facultades que le permiten incluso modificar estructuralmente al núcleo universitario o a la facultad respectiva. En ese aspecto es importante que desde Trujillo todo y desde particularmente la comunidad universitaria reflexionemos al respecto, porque nunca se había visto en la historia del núcleo que el Consejo Universitario y el rector violenten el derecho que tiene la comunidad de crear sus propias normas y designar sus propias autoridades vía elección de toda la comunidad universitaria. Es importante reflexionar sobre el papel de la universidad en estos momentos críticos del país. No se puede trasladar de manera perversa los odios que se viven en el país para justificar cualquier medida que atropella sin duda alguna los derechos de estudiantes, de profesores, y que no reconoce, como lo hace la Ley Orgánica de Educación del 2009, no reconoce los derechos que tendrían los empleados y los obreros también a participar en las decisiones que se tomen en la universidad. Si la autonomía y la democracia se profundiza, por supuesto la comunidad puede participar con nuevos bríos en las transformaciones necesarias. Debemos decir de manera autocrítica que hay una especie de microfísica de la costumbre, de espasmo, de mengua, y que la comunidad no se había dado cuenta que en nombre de nosotros estaban haciendo políticas, que son políticas que en el fondo son políticas contra la propia universidad. Es cierto que en el año 2012 la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le dijo a la universidad: usen su autonomía para que hagan un reglamento electoral donde toda la comunidad participe. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué desde hace 4 años el rector y la comunidad y el consejo universitario, quiero decir, no han sido capaces de hacer un reglamento donde participemos todos? Que le expliquen a Trujillo y que le expliquen a la comunidad universitaria por qué no se ha podido hacer un reglamento, un simple reglamento, para que la institucionalidad se profundice, se pula, adquiera nuevos brillos de participación, y que le permita decirle a Boconó y a todo el estado de Trujillo que el núcleo es el patrimonio cultural, educativo más importante de los trujillanos. Este es nuestro llamado. Nosotros que hemos luchado, ya lo decía Luis, que hemos luchado por la autonomía, por la democracia, porque creemos en la búsqueda del saber, en la búsqueda de la verdad como papel de la universidad, creemos que hay que reflexionar y no permitir que ciertos grupos en la cúspide decidan por la mayoría, que debe de despertar en el sentido de seguir conquistando para el núcleo las mejoras, la transformación y los derechos que son necesarios, porque el núcleo universitario Rafael Rangel es la Universidad de los Andes en Trujillo.